Saldaña sobre los aspectos que creo es importante acotar en lo que concierne al trabajo remoto en el sector público durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el COVID-19, ¿no? Como se ha señalado, lo ha señalado nuestra presidenta ejecutiva, el trabajo remoto es una modalidad que ciertamente ha venido para quedarse y ha incorporado ciertamente en la institucionalidad pública en la lógica de considerar estos dos grandes extremos que muy bien señaló ella, ¿no? En primer lugar, en el hecho de que estando en una situación de pandemia, el Estado no puede parar. El Estado tiene como fundamental rol el cumplir esta finalidad pública que aparece desde la Constitución, desde el artículo 44 de la Constitución, que alude a la necesidad de garantizar el bienestar general de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y eso se traslada o se hace efectivo a través de la prestación de servicios públicos. Servicios públicos que ciertamente, particularmente el de la salud, requieren una atención en estos tiempos. Y de otro lado, asegurar ciertamente que nuestros servidores públicos, nuestros colaboradores, no se vean afectados como consecuencia de la pandemia. Es decir, garantizar, correcto, en la lógica de que el Estado no paralice, no se detenga, garantizarles la salud, la vida de los servidores, ¿no? De los servidores públicos. En lo que ella bien ha comentado, el trabajo remoto salva vidas. Y en esa idea, precisamente, hemos estado desde Servir apuntados a dotar de todas aquellas herramientas, de todas aquellas disposiciones, instrumentos que permitan asegurar el trabajo remoto como una herramienta fundamental en el ejercicio de la actividad pública, que además se constituye, y también lo ha mencionado muy bien nuestra presidenta ejecutiva, se constituye en una importante ventana de oportunidad respecto de aquello que solemos decir y a veces no logra cumplirse a plenitud, que es el trabajo hacia resultados. Cuando hablamos de una reforma de la gestión pública orientada a resultados, precisamente estamos apuntando ya no necesariamente a un enfoque funcional, sino por el contrario, un enfoque que apunte a resultados que impacten positivamente en la vida de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y el trabajo remoto se constituye precisamente en una oportunidad valiosa para identificar precisamente cómo es que nuestros servidores, las instituciones públicas, pueden realizar un esfuerzo importante de planificación, de articulación, de trabajo en equipo para los efectos de precisamente lograr esos resultados que la ciudadanía requiere. No necesariamente desarrollando un trabajo presencial, sino pudiendo hacerlo también de manera virtual. Que eso ciertamente se constituye en un reto, es cierto. Es cierto que el tema del trabajo remoto es un tema que se constituye en un reto permanente, es una herramienta que ha venido para quedarse y que seguramente se constituirá, y las experiencias que podamos desarrollar o podamos recoger a partir del trabajo remoto realizado en las instituciones y los servidores, nos servirá ciertamente para apuntalar otros mecanismos de trabajo en las entidades públicas, pero ciertamente se constituirá en un reto permanente. En un reto permanente para los servidores, para precisamente hacer este cambio de chip que tanto nuestro Contralor como nuestra Presidenta Ejecutiva han señalado, un cambio cultural respecto de la forma como debemos trabajar, hacia dónde debemos apuntar nuestro trabajo. Un reto ciertamente para las entidades públicas que, como hemos mencionado, implica el tener que adaptar la organización, la planificación y la ejecución de las tareas para nuestros servidores apuntadas ciertamente a resultados, y un reto también para instituciones rectoras,
nosotros como Servir, en el acompañamiento permanente a las oficinas de recursos humanos, en el acompañamiento a los servidores respecto de lo que significa el trabajo remoto, de cómo implementarse, en lo que significa en esta labor de capacitación que hoy en día y en este momento estamos desarrollando a través de la Escuela Nacional de Administración Pública, en esta alianza estratégica con la Escuela Nacional de Control, y ciertamente también un reto para la Contraloría General de la República, ¿no? En la necesidad de, ciertamente, ejercer el control de las actividades, de la función y de los resultados que produce este trabajo remoto, en una lógica de lo que muy bien Felipe Chacón ha mencionado, en una lógica, en un enfoque de integridad, y ciertamente, como también se ha mencionado, separando la paja del trigo, ¿no? Ciertamente entendiendo, poniéndose los órganos de control en los zapatos de los servidores públicos, de tal forma de que estamos en un proceso de aprendizaje, en un proceso de permanente ensayo-error, y que ciertamente eso lo ha acotado muy bien Jean-Gary Boyer, en la necesidad de que tanto en el trabajo que realizan las instituciones, sus servidores, como en el trabajo que realiza los órganos de control institucional, en darle la flexibilidad necesaria para que ciertamente todos podamos ir aprendiendo y ciertamente sancionar a quienes realmente vienen aprovechándose indebidamente de estos mecanismos. Con esta introducción, me están apoyando con la presentación de las diapositivas, nos hemos adelantado, regresaremos a la primera diapositiva, por favor, si fuera posible. Empezando con la definición, más atrás, por favor. Una más. Bien, gracias. Siguiente. Cuando hablamos de trabajo remoto, de acuerdo a lo que establece toda nuestra regulación normativa sobre el tema, hablamos de una prestación de servicios que está sujeta a subordinación, ¿cierto? Es decir, todos aquellos que tienen un vínculo de dependencia, estamos excluyendo ciertamente a todo aquel otro que no tiene ese vínculo, con presencia física de los servidores en su domicilio o en aquel que haya determinado el propio servidor para considerar como espacio de aislamiento, ¿no? En el domicilio de sus padres, en la casa del hermano, en el lugar que haya determinado. Y utilizando para eso cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar esas actividades fuera del centro de trabajo, siempre que las actividades, o la naturaleza, mejor dicho, de las labores lo permita, ¿no? Eso significa que ciertamente habrán actividades, ¿no?, que por su naturaleza no podrán hacerse de manera remota, tendrán que hacerse de manera presencial o en su defecto adoptar algunos otros mecanismos como ya lo ha mencionado nuestra presidenta ejecutiva, la reconversión o la variación excepcional de funciones, de tal forma que esa persona que desarrollaba una actividad de manera presencial y que no permite ser trabajada o realizada remotamente, pueda desarrollar otro tipo de actividades que puedan sí desarrollarse remotamente desde el lugar del aislamiento, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos del uso de cualquier mecanismo o medio, ciertamente estamos pensando en la posibilidad de privilegiar el uso de medios digitales, de medios informáticos. Pero claro, y Dante nos ha comentado, ¿no es cierto?, cuántas personas y cuántos servidores de los rincones de nuestra patria están en este momento presentes y qué dificultades ciertamente tienen para el uso de medios digitales. Digamos, hay que apreciar el trabajo remoto a partir también de una realidad concreta, de una realidad que no solamente en el ámbito geográfico, sino en el ámbito institucional, ¿correcto?, corresponde atender, ¿no es cierto? Y eso supone que no necesariamente en aquellas realidades donde sea difícil o sea complicado el uso de medios digitales, la posibilidad de utilizar algún otro medio o algún otro tipo de trabajo, ¿correcto?, que permita ciertamente realizar esta actividad remota, ¿no? Siguiente, por favor.
En este tema no voy a detenerme mucho, tenemos todo un marco legal que desde el primer momento en que entramos a aislamiento obligatorio como consecuencia del estado de emergencia nacional, con la declaración producida en el Decreto Supremo 044-2020, se aprobó pues, precisamente el primer marco normativo que regulaba el trabajo remoto, que era el Decreto de Urgencia 026-2020, y que gracias a este dispositivo permitió que Servir pueda dictar una serie de instrumentos, de lineamientos, inclusive una directiva para precisamente implementar o aplicar de la manera más eficiente y efectiva, mejor dicho, el trabajo remoto, ¿no? La directiva que salió publicada el 5 de junio del 2020, aprobada con una resolución de presidencia, la 039-2020, ¿no? Y ciertamente, a partir de esta primera normativa, la aprobación de guías de trabajo remoto para líderes, guías de trabajo para las entidades públicas, ¿no es cierto? Guías operativas para la gestión de recursos humanos, cuya última versión ha sido publicada en enero del 2021, una tercera versión, además de tips para el cuidado de la salud emocional, mejorar relaciones familiares, falta de rituales sociales, una serie de instrumentos que digamos, que evidencian que Servir ha estado permanentemente acompañando a las oficinas de recursos humanos y a los servidores en la implementación del trabajo remoto, ¿no? Además del decreto legislativo 1505, que da unas pautas adicionales en lo que se refiere al trabajo remoto, en su artículo 2, y particularmente la incorporación de la variación excepcional de funciones, que hoy en día está extendida hasta el 28 de julio del 2021, ¿no? ¿Qué implica el trabajo remoto? Lo hemos mencionado al inicio, es un reto constante, es una cosa que ingresó, como lo dijo el Contralor General, es algo que ingresó a nuestros hogares a partir de la pandemia, y ya hemos ido, digamos, conociendo y adaptando ciertamente el ejercicio del trabajo remoto en el camino, ¿no? En una lógica de ir también aprendiendo de aquellos aspectos que hemos ido trabajando en el decurso de la función pública y que también han sido útiles para ello las significativas y enormes cantidades de consultas recibidas en el tema de trabajo remoto, que han permitido ir adaptando y seguir adaptando las reglas, las directivas, las instrucciones, los lineamientos en el trabajo remoto, ¿no? Ningún servidor público estuvo ciertamente preparado para implementarlo, y es importante, como lo he mencionado al inicio, es importante que estemos en esa lógica en la medida en que solo así podremos garantizar que el Estado siga activo, siga funcionando, no se paralice, asegurar que los servicios públicos esenciales, particularmente salud en este caso, correcto, continúen de tal forma que los derechos y libertades de los ciudadanos no se vean afectados. ¿Y esto qué significa? ¿En qué implica el trabajo remoto? Hay que ciertamente adaptar los puestos de trabajo relacionados a los bienes y los servicios a la ciudadanía, ¿no es cierto? Evaluar de manera integral la situación de los servidores, porque claro, no todos los servidores van a poder realizar un trabajo remoto. Hay servidores que además están en una situación de riesgo, ¿correcto? En los que en uno u otro caso corresponde que se les otorgue una licencia con goce de haber, o eventualmente atender el tema de la variación excepcional de funciones o el mecanismo de la colaboración institucional, que también está regulada en un decreto legislativo. Eso supone, pues, adaptar, correcto, la organización, que merece un esfuerzo importante de la entidad de poder planificar, organizar, gestionar, correcto, gestionar sus actividades de tal forma que la organización pueda precisamente lograr la atención de aquellas metas que se ha trazado y que no se detengan o no disminuyan significativamente como consecuencia de la pandemia, ¿no? Eso supone, ciertamente, identificar metas como indicador de trabajo, ¿no? Estableciendo ya no esta lógica de mirar horarios de entrada y de salida, ¿no es cierto? Establecimiento de horarios de trabajo, sino
atender a determinadas jornadas que inclusive pueden ser reducidas excepcionalmente, de acuerdo al decreto legislativo 1505, ¿no es cierto? Pero pensar particularmente en cómo es que nuestros servidores pueden cumplir determinadas metas, resultados, productos, entregables, encargos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la naturaleza de cada puesto. Y hacer algo que también resulta, en este caso, también el trabajo remoto constituye una ventana de oportunidad, que es el trabajo en equipo, ¿no? La posibilidad de generar, digamos, reuniones de trabajo o articulación, establecimiento de herramientas o mecanismos de articulación a través del WhatsApp, a través de los medios, digamos, del Zoom, del Meet, ¿correcto? De todas aquellas herramientas que nos permitan y que ciertamente pueden ser reportables, pueden constituirse en aquella evidencia que al momento del ejercicio del control pueden servir para evidenciar efectivamente el trabajo remoto, que no necesariamente se circunscribe a la entrega o la presentación de productos determinados, sino también que puede englobar, ¿correcto?, reuniones de trabajo, coordinaciones a través del WhatsApp, a través del, digamos, de los usos de diversos que tiene ahora la telefonía y que aquellos nativos digitales conocen mejor que uno, que yo ya estoy en otra época, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo eso apuntando al tema de resultados, ¿no? Esto supone enfrentar ciertamente determinados mitos y determinados temores, ¿no? Hay ciertamente, lo hemos vivido, yo lo he vivido personalmente en todo este año 2020, a más de uno, estoy seguro, ha tenido alguna situación, digamos, particular, digamos, sensible con respecto a algún familiar, algún amigo, y eso ciertamente afecta nuestro trabajo, afecta nuestro ritmo de vida, ¿no es cierto? Y ahí ciertamente hay que tomar en cuenta cómo poder enfrentar estas situaciones frente a la angustia, frente al miedo, frente a digamos, a la depresión que, digamos, la actividad del trabajo puede generar, y, digamos, el aislamiento puede también generar, ¿no? Y eso tiene a la larga, o digamos, y complementariamente, una serie de efectos colaterales, ¿no? En la línea de lo que hablaba Felipe Chacón, por ejemplo, ¿no? O sea, de qué manera puedo efectivamente ser íntegro en mi trabajo, efectivamente no burlando la buena fe, en este caso mi entidad, mi jefe inmediato, correcto, los órganos rectores han determinado para que los servidores puedan hacer el trabajo desde su domicilio, ¿no? Y eso significa entonces cómo organizar mejor mis tiempos, ¿no? Cómo organizarme teniendo en cuenta que estoy en casa y que también tengo que colaborar con las labores de la casa o colaborar con las labores educativas de mis hijos en tiempo escolar, ¿no? Y eso significa de repente establecer turnos de trabajo de tal forma que finalmente, más allá de un horario, pues si me he comprometido a lograr un determinado resultado en un determinado tiempo, pues asegurar que efectivamente pueda entregarlo. Todavía no avancemos, por favor. Y bueno, y ahí hay una serie de, digamos, también de elementos vinculados a la supervisión, ¿no? ¿Cómo se va a supervisar mi trabajo? Hay una importante interacción respecto del jefe inmediato o del titular del órgano al cual pertenece el servidor, para ponerse de acuerdo respecto de cómo se va a supervisar ese trabajo, de tal forma que también el servidor pueda sentirse de alguna forma confortado, no se sienta presionado respecto de una supervisión estricta, de una supervisión, digamos, que no guarde esa flexibilidad a la que hemos referido, ¿no? Y ahí pues hay que ser muy creativos, ¿no? Creativos en la forma de cómo supervisar, cómo reportar, de repente a través de una matriz, ¿correcto? El periodo de avance de mis actividades, ¿no es cierto?
o de la entrega de un determinado resultado, o hay, digamos, ahí el universo es casi, digamos, infinito en las posibilidades de acción y que ciertamente, nuevamente, va a responder a las realidades de cada entidad, sobre todo en provincias donde las situaciones, digamos, pueden ser complicadas cuando del uso de medios digitales pueda tratarse, ¿no? Salud y seguridad en el trabajo, un tema que es de responsabilidad de todos, ¿no? Es un tema también que el trabajo remoto incide, ¿no? No solamente en el hecho de que los servidores, mejor dicho, los jefes inmediatos estén supervisando, monitoreando, digamos, comunicándose con los servidores respecto a su salud física, respecto a su salud mental, sino también nosotros mismos como servidores, ¿no? Y ahí, digamos, en nuestra página web que tenemos sobre gestión COVID, que va a aparecer al final de esta exposición, estamos identificando, por ejemplo, una serie digamos, de alternativas, ¿no? Pausas activas, algunos ejercicios antiestrés, de tal forma que nos permita, y el tiempo que por ahí he leído una de las intervenciones de las personas que nos están viendo en este momento, el tema de la desconexión digital, que es importante, de tal forma de que, oiga, no es que yo esté 24/7, ¿no? También tengo un derecho al descanso, tengo ciertamente durante el tiempo, dentro de la jornada que se ha previsto, conforme mi jefe inmediato estar a disposición, pero también la posibilidad de tener un derecho a esta desconexión digital, de tal forma de que la actividad remota pues no se constituya en una actividad que pueda resultar hasta estresante, ¿no? Y finalmente el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación de las TICs, ¿no? Y acá hay un reto no solamente para las entidades respecto de cómo implementar los mecanismos digitales con las que finalmente se pueda contar, sino que además hay un reto también desde el Estado en su conjunto de cómo acelerar este proceso de tal forma que la tecnología digital y los servicios digitales puedan ser accesibles a todas las entidades públicas, ¿no? Esto en todo caso va asociado a la posibilidad de que las entidades públicas puedan brindar los medios digitales, ¿no es cierto?, los equipos que permitan a los servidores, no necesariamente utilizar sus equipos, si es que ello, digamos, no fuera posible, sino de que la entidad pueda proporcionar los equipos para la aplicación del trabajo remoto. Y un tema que no deja de ser menos importante, el hecho de velar sobre todo por la seguridad de la información que estamos manejando. Porque finalmente el trabajo remoto es como estar en trabajo en la oficina, solamente que estamos en un lugar distinto. Y así como tenemos, digamos, determinadas reglas, determinadas limitaciones respecto a la información que manejamos estando en nuestras entidades, ¿correcto? Ese mismo criterio debe manejarse estando en el lugar donde estemos, ¿no? La seguridad de la información, digamos, es una regla que se mantiene independientemente del lugar donde desarrollamos nuestras actividades, ¿no? Seguimos. Creo que ya no sé si estoy en el tiempo, para no quitarle el tiempo a mi amigo Alan Saldaña, que me está viendo sonriente. Dante, ¿estoy con cuánto de tiempo? ¿Me queda poco tiempo o ya me... Estás con menos 5 minutos. Ya, No, dale, entonces, termina, redondea avanzo, ideas y termina. avanzo rapidísimo. Bueno, nuestra normativa exige una serie de obligaciones para el trabajo remoto, tanto para los fines de recursos humanos, para los jefes inmediatos, que, como decía, tienen un rol fundamental, ¿no? Aquí, digamos, la competencia del liderazgo resulta, digamos, importante porque va a significar que sean potenciadas significativamente con respecto a los servidores, ¿no? Ahí, bueno, no voy a entrar en el detalle digamos, para poder avanzar, pero ciertamente puedo destacar alguna de ellas, ¿no? En el caso de la Oficina de Recursos Humanos, la necesidad de comunicar la decisión de cambiar el lugar de prestación mediante cualquier soporte físico o digital, ¿no es cierto? Aquí hay un tema que también es importante tener en cuenta para efectos del control gubernamental. La comunicación de la decisión puede ser individual, puede ser de manera colectiva, puede establecerse a través de cualquier
a cualquier medio, siempre y cuando se pueda dejar constancia de esa comunicación, ¿no? En el tema de los jefes, yo destaco el respeto al derecho de conexión, ¿no es cierto? Para que ciertamente puedan los servidores, a quienes ya se ha desarrollado, digamos, un trabajo para identificar qué tareas va a desarrollar, qué productos va a entregar, ¿correcto? Darles este derecho a la desconexión en el trabajo, de tal forma de que su actividad ciertamente sea lo más confortable posible. Motivar ciertamente al equipo para que el trabajo sea un trabajo productivo, y parte de esa motivación es darle también los espacios para el descanso, ¿no? Y los servidores va en la línea un poco de lo que ha mencionado bien Felipe Chacón, que es el cumplir responsablemente con las labores encomendadas, ¿no? Bien. Lo dejo ahí porque ya quisiera que Alan pueda continuar, sobre todo en la lámina que viene, en donde, digamos, hemos establecido algunos tips a propósito de preguntas frecuentes. Entiendo, Alan. Te dejo, por favor, el uso de la palabra para no absorber todo el tiempo del -5. Perfecto, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias, Dante, también por la presentación. Sí, siguiente, por favor, para continuar y, digamos, estar acorde con los tiempos establecidos. Algunas pautas específicas para la implementación del trabajo remoto en general, ¿no? Ahora vamos a trabajar con objetivos claros y específicos, vale decir que el jefe, de alguna manera, o el jefe inmediato, debe establecer estos objetivos, ¿no? En virtud, obviamente, a las tareas o a las actividades, a los encargos, a las metas, o eventualmente a los productos que se asignen, ¿no? Y obviamente responde a una metodología de trabajo distinta. No es una metodología de trabajo en la que se va a controlar, digamos, las actividades a través de cuántas horas yo invierto, sino básicamente es darle de alguna manera un cierto plazo para la presentación o la conclusión, digamos, de las tareas, actividades o de los productos que se encargan. Entiendo que ya los jefes de alguna manera conocen el trabajo y eventualmente, pues, digamos, de alguna manera, digamos, lo más objetivamente posible, establecer en esos plazos. No, obviamente, teniendo en cuenta cierta flexibilidad por todo, digamos, lo que ya ha venido comentando Guillermo en su oportunidad. Luego está, bueno, la adaptabilidad y a la autodisciplina. Esto va básicamente para nosotros los servidores, ¿no es cierto? Que de alguna manera debemos tener una rutina o establecer cierta rutina, ¿no? Para poder realizar el trabajo remoto, ¿no? Las realidades son, digamos, totalmente distintas en que estamos viviendo cada uno de nosotros, pero podemos, digamos, establecer ciertos horarios y a tratar de adaptarnos lo mejor posible para poder atender, digamos, las necesidades del hogar y también, digamos, atender y cumplir fielmente con las labores encomendadas por el Estado peruano. Hay que comunicar, obviamente, las dificultades. Esto es importantísimo. La comunicación tiene que ser de ida y vuelta, tanto de los servidores como de los jefes inmediatos. No podemos aceptar o, digamos, emprender un trabajo o una tarea si es que eventualmente tenemos dificultades y no las comunicamos, pues, en su debida oportunidad, ¿no? Porque los plazos, los días van pasando y debemos presentar, pues, los avances o el producto ya culminado. Entonces, si hubiera alguna dificultad, alguna necesidad que el jefe se tenga que enterar o que de alguna manera pueda facilitar esa labor, entonces hay que comunicarnos, ¿no? Si esa dificultad, esa necesidad se presenta al día siguiente, a los 2 días, de inmediato, ¿no? Tiene que haber una comunicación fluida, tanto de ida como de vuelta. Y digamos, una pauta adicional es justamente trabajar con seguridad. En casa, ¿no? Elegir obviamente un lugar de trabajo que no implique, digamos, mayor riesgo para la labor misma, ¿no? Tenemos riesgos básicamente tanto de seguridad y salud, pero los que más nos preocupan obviamente son los de salud por el tema de ergonomía, el tema, digamos, de las pausas activas, de tener la tranquilidad, ¿no? Para poder, digamos, desempeñar las funciones en nuestra casa. Y el tema de seguridad justamente va por el lado de tener, pues, los espacios ordenados, de los lugares, digamos,
o la posibilidad de tener, digamos, las vías de evacuación libres, el tema eléctrico, que es algo muy importante, entre otras cosas. Siguiente, por favor. Algunas consideraciones, digamos, adicionales, ¿no? Privilegiar el trabajo remoto, y eso es lo que de alguna manera Servir está promoviendo y ha venido promoviendo desde que el trabajo remoto se implementa, ¿no? Porque privilegiando el trabajo remoto salvamos vidas. Priorizarlo, además, de manera obligatoria a aquellos servidores del grupo de riesgo, mujeres gestantes y madres lactantes. Para eso tengo, de alguna manera, la posibilidad de variar excepcionalmente las funciones como mecanismo para ampliar una mayor cobertura en el número de servidores que están aplicando el trabajo remoto. Casi todo en realidad se puede hacer de manera remota. Solo hay algunas, digamos, actividades muy puntuales que eventualmente no podrían hacerse de manera remota. La presentación de documentos se puede hacer de manera remota, la atención de los usuarios se puede hacer de manera remota, la recepción de llamadas, de denuncias, etcétera, todo se puede hacer en realidad de manera remota. Obviamente hay algunas actividades esenciales que eventualmente se tengan que ser de manera presencial. También se trabaja por actividades, tareas, metas, productos o encargos, ¿no? Y eso obviamente va a diferenciarse de acuerdo a la particularidad de las funciones y de la forma de trabajo de un equipo en específico. La supervisión se hace del resultado, a la actividad, a la tarea, a la meta, al producto o al encargo realizado. La idea es que la supervisión se haga ya en base a los avances, ¿no? O al resultado mismo de lo que se requiere, o a la necesidad que hay que completar, ¿no? No se controla el cumplimiento del horario, ¿no? Y acá hemos tenido bastantes consultas. No hay un control estricto de horario en el trabajo remoto. Lo que se hace, como les decía nuevamente, es la supervisión del resultado, del avance de la actividad, tarea, meta, producto o encargo que se le ha dado al trabajador. Obviamente, si yo le doy un encargo, una actividad, una tarea a un servidor, pues necesito también darle los recursos para que pueda cumplir. Y ahí es donde viene lo que le decía en la lámina anterior, la comunicación. Tiene que ser fluida y de ida y vuelta. Y totalmente sincera. No procede ningún tipo de descuenta por asistencia o incumplimiento de horario. Ya, esto que quede clarísimo porque continúan haciéndonos este tipo de preguntas. Para la validación, digamos, del trabajo remoto, no es necesario, obviamente, que el jefe del área o de la unidad orgánica o del órgano, de alguna manera, no es necesario que adjunte, digamos, toda la evidencia de las actividades realizadas. Basta, digamos, con el formato indicando que si ha cumplido o no ha cumplido. O en qué grado ha cumplido, ¿no? El trabajo. Siguiente, por favor. Rápidamente, digamos, el paso a paso para la implementación del trabajo remoto. Tenemos dos fases. Básicamente, la primera es la de planificación y la segunda de ejecución. No tenemos más, es algo directo, es algo sencillo. En 4 pasos. El paso 1, identificamos qué actividades, tareas, productos, encargos que se requieren, digamos, implementar o realizar dentro de los órganos o unidades orgánicas. Luego, obviamente, hay que definir, ¿no?, aquellos servidores que realizarán este trabajo remoto y los que se encargarán de estas actividades, tareas, productos. Y básicamente lo que hay que hacer es un formato, ¿no?, en donde se indique cuál es digamos, el proceso o, digamos, la actividad que hay que realizar en la persona responsable y también, digamos, comunicarlo, ¿no?, comunicarlo hacia el trabajador. En el paso 2, establecer la metodología, ¿no? Cómo implementar el trabajo remoto y cómo se van a hacer, digamos, el seguimiento de las actividades. Vale decir que en ese sentido, pues, debo de alguna manera establecer, por ejemplo, ¿no?, la periodicidad de las reuniones, los plazos que tengo que establecer para ciertos productos. De repente hay productos estándar, entonces, por ejemplo, no sé, pues la resolución de expedientes, ¿no? Los expedientes pueden ser sencillos, complejos o algún tipo de clasificación que tenga la entidad. En ese sentido, pues ya los plazos de alguna manera se conocen. Establecer un cronograma o una matriz, ¿no?, para hacer justamente este seguimiento. Claro, es difícil, a veces cuesta, ¿no?, hacer la matriz, empezar a llenar la información, completarla, hacer el seguimiento, colocar, ¿no? Digamos, de alguna manera tenemos que ir adaptándonos. De alguna manera esto nos permite planificar mejor y hacer un seguimiento, digamos, a los objetivos y a las actividades que va realizando cada institución, cada área en realidad.
Entonces, digamos, en esta matriz hay que poner el responsable, la actividad, ¿no? O la tarea que se está realizando, el plazo y algún comentario para el seguimiento. Luego, en la reunión de organización, bueno, ya es una reunión obviamente de carácter virtual o telefónico de alguna manera, ¿no? Y tiene por objeto, pues, explicar, ¿no? A cada trabajador, a cada servidor, qué es lo que va a hacer, cuándo debe presentarlo y eventualmente cómo debe presentarlo, ¿no? Y eventualmente, como les decía, la comunicación de ida y vuelta para que quede claro qué es lo que se necesita. Y finalmente el paso 4, que son los esfuerzos para realizar el seguimiento al cumplimiento de esos encargos que se le ha dado al servidor, ¿no? Y el cumplimiento, el seguimiento, con los resultados de esta verificación, de este seguimiento, es que se valida de alguna manera el trabajo remoto, ¿no? En el trabajo remoto, para la validación, obviamente, cuando yo, como el jefe, digamos, del área comunique, o el jefe del órgano, unidad orgánica, comunique a la Oficina de Recursos Humanos, debe indicar si ha cumplido parcialmente o no ha cumplido, ¿no? Ante una reiterancia, digamos, del incumplimiento, pues el jefe del área deberá, de alguna manera, evidenciar, siguiente, por favor, deberá evidenciar este incumplimiento. Entonces, probablemente ahí se requiera, siguiente lámina, por favor. Siguiente, por favor, siguiente lámina. Entonces, a ver, continúo en todo caso para allá, ahí está la siguiente. Entonces, si hubiera un incumplimiento, digamos, reiterado, o digamos, o la persona no está cumpliendo con las labores encomendadas, probablemente, pues, se evalúe la posibilidad de, digamos, abrir o iniciar un procedimiento administrativo disciplinario. Igual no hay descuentos en ese caso, no obstante, si, digamos, el producto del procedimiento administrativo disciplinario se llega a que efectivamente esta persona, pues, no ha cumplido de alguna manera con la labor encomendada, ¿no? Entonces, probablemente, pues, se tenga, digamos, que sancionar, y en ese caso, probablemente podría ocurrir una suspensión. Entonces, si hay una suspensión, los días de suspensión necesariamente, pues, van a tener que ser descontados. Entonces, queremos saber, digamos, que quede claro que el trabajo remoto no cambia la naturaleza de las funciones, que cualquier incumplimiento, ¿no?, a estas funciones es susceptible, obviamente, de la evaluación de un procedimiento administrativo disciplinario. Bueno, eso sería todo de mi parte. Nada, esperamos sus consultas para poder responderlas atentamente. Gracias.